Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las novedades que han surgido. Tenemos muchas cosas que comentaros en este día previo al Gran Premio de Bahrein. Mucho ha ocurrido en el paddock, muchas cosas se han hablado, declaraciones de los pilotos, imágenes, ampliación de las imágenes porque ya en el anterior vídeo os las habíamos enseñado y más. Todo lo que os vamos a tratar estará detallado en la descripción de este vídeo por si quieres saltarte algún tema y pasar directamente a tu momento de elección. Vamos a dar comienzo por las imágenes que os tenemos que enseñar del paddock en el día de hoy. Lo primero que os tenemos que enseñar, cortesía de Albert Fábrega, son estas fotografías de los alerones traseros que traen los monoplazas. En vuestra esquina, en la esquina superior izquierda encontramos el de Red Bull, bastante carga aerodinámica. Vamos a ver algún equipo que opte por media carga aerodinámica, pero en el caso de los de Milton Keynes, muchísima carga aerodinámica trasera es la que están intentando buscar. Quizá Mercedes y Ferrari algo más descargados, con un McLaren que lleva un ala también muy muro, por así decirlo, intentando generar mucha carga aerodinámica. Luego vemos aquí la de Aston Martin, también la de el Visa Cash App RB, la de Alpine y la de Williams. Por cierto, con el Visa Cash App RB intentando tapar la entrada del pontón, no va a ser la única vez que lo veamos en el día de hoy. Y luego aquí ya tenemos la de Haas y la de el equipo Stake. Estos eran los alerones, simplemente comentaros, bueno, realmente de lo que estamos pudiendo ver, como os digo, Red Bull, McLaren, Aston Martin, Visa Cash App RB, Alpine también y el equipo Sauber llevan bastante carga aerodinámica trasera, el resto quizá un pelín más descargados para buscar mayor velocidad punta, diferentes configuraciones que todavía esto puede llegar a cambiar. Y os tenemos que enseñar las fotografías más curiosas del paddock del día de hoy. Como os hemos comentado en el vídeo anterior, realmente ahora mismo tampoco están habiendo demasiadas. Primer fin de semana, los equipos ya estaban allí, es decir, al final habrá fines de semana donde veamos más imágenes curiosas. Pero aquí vemos el Red Bull al descubierto y vemos estos tres puntos curiosos que son ahora entradas de refrigeración de aire que han introducido todos los equipos por reglamento después de los sucesos de Qatar. Ahí estamos viendo cómo las tiene Red Bull, ya luego cómo lo hayan hecho el resto de equipos depende más un poco de sí mismos. Vemos a Aston Martin cómo está también al descubierto, cómo está desmontado este AMR24 y ya estáis viendo la entrada del pontón tapada, luego la veremos un pelín más en detalle. También tenemos aquí alerón delantero de McLaren, muy característico a como lo hemos estado viendo en la gran mayoría de equipos este año, menos Red Bull, que ha vuelto casi a lo que tenían el año pasado el resto de equipos, pero bueno, McLaren más o menos siguiendo la misma línea, al igual que el equipo Ferrari, también con ese alerón delantero como os estamos comentando. Os tenemos que dar una noticia que ha dado Motorsport en el día de hoy, y es que han traído 20 rejillas de refrigeración. Es que ya la imagen habla por sí sola, ya vemos la cantidad de problemas que están teniendo. El fin de semana, la semana anterior con los test de pretemporada tenían 6. Han aumentado, las han triplicado, más que triplicarlas, incluso de 6 a 20 rejillas de refrigeración. Pues muchísimos problemas que están teniendo el equipo Alpine, como ya todos sabemos. Ya presenciamos en este punto problemas de refrigeración que son más que evidentes, pero es que además una salida de refrigeración así tan grande es cuanto menos poco eficiente, por lo cual es bastante mala esta noticia que os tenemos que dar. Se une a los problemas que está demostrando el equipo Alpine. También os tenemos que contar que ha habido medidas para que no vuelva a ocurrir el problema de las alcantarillas. En todas las alcantarillas del circuito ha ocurrido lo mismo. Quizá no os estáis fijando dónde está situada la alcantarilla. Como fijáis, esto es la curva 11. Estos son las alcantarillas, aquí estaría, esto es realmente donde estaban antes las alcantarillas que han sido llenadas de hormigón y vuelto a pintar para no desaparecer, por así decirlo, para que esté con la misma pintura del piano. Pero eso es donde estaba situadas las alcantarillas, que estas, sobre todo las de la curva 11, son las que estaban saliendo, las que generaron tantos problemas durante los test de pretemporada y que efectivamente ha habido una solución radical. Se habla de que se quiere pedir esto a todos los circuitos. Lo único que a los urbanos
no se les puede pedir, porque no vas a quitarle el sistema de alcantarillado de una ciudad. Pero bueno, esto es una nueva medida que a lo mejor la FIA quiere intentar introducir. Y bueno, y ya no solo a los urbanos, realmente a un circuito que llueva mucho es que es un peligro, porque entonces eso no desaparecería el agua. Pero vamos a continuar y os teníamos que enseñar ahora sí esa entrada de aire del pontón que la estáis viendo totalmente tapada por parte del equipo Aston Martin. He visto muchas especulaciones, puede llegar a ser que no sea el mismo pontón, la misma entrada de aire y lo hayan querido tapar. No, obviamente no, y menos en la primera carrera. Si fuera eso verdad y no es la misma entrada de aire la que van a traer ahora que la que enseñaron en la presentación, ya se hubiera visto en los test. Ahora, desde luego, que no iba a haber ese cambio y esa entrada de aire simplemente se está tapando. Os lo hemos contado antes, como con el V-Carve también estaba tapada. Ahora os tenemos que enseñar esta comparativa entre la caída de los pontones de Aston Martin del año pasado y la de este, y vemos una evolución clara. Vemos, este ya es el pontón que se llevó a partir de Canadá, el pontón que desde luego no funcionó como se quería introducir, y este pontón, a mí realmente la caída, vemos que de por sí ya es diferente, pero me recordaba mucho cuando lo veíamos en las primeras imágenes, que comparándolo con la del Aston Martin de principio de temporada. ¿Será así? ¿Será que también luego resulta ser tan eficiente como era aquella bajada, aquella caída de los pontones? Bueno, pues saldremos de dudas durante el Gran Premio. Vamos a pasar al tema de las declaraciones de los pilotos que han dado en el día de hoy, porque hoy ha sido el día de los medios, como ya sabemos, donde hacen muchas ruedas de prensa y donde además en las ruedas de prensa oficiales de la FIA han sido por primera vez emitidas en España, que nunca eran emitidas, este año DAZN lo quiere realizar, y ha habido cosas interesantes que se han estado comentando ahí. Aunque no se emitan, se puede llegar a conocer el contenido, ya lo sabíais porque os lo traíamos, y ahora os tenemos que comentar varias de las noticias que han podido salir de dicha rueda de prensa. Lo primero de todo esto, Fernando Alonso confía y confirma en los cambios del enfoque que ha tenido Aston Martin. ¿Qué cambio de enfoque? Bueno, pues sobre todo uno mejor para un equipo de zona alta. Lo que comenta es que el año pasado hubo muchos aprendizajes porque se dieron un golpe bastante grande de realidad y han aprendido mucho, han cumplido con todas las expectativas hasta el momento y ha habido un cambio de enfoque para convertirse en un equipo ganador. Que Alonso no dice que ya vayan a ser ese equipo Aston Martin ahora mismo, pero que desde luego están dando esos pasos, ya se están convirtiendo en ese enfoque en ser un equipo ganador, los aprendizajes han sido positivos y llegan a Bahrein con los deberes hechos. Lo que veo dentro del equipo es un enfoque distinto a 2023, donde empezamos con una buena base y fue un shock, una sorpresa ver lo buenos que éramos al principio. Después no fuimos capaces de, digamos, de desarrollar el coche. Aprendimos muchas lecciones el año pasado y si queremos convertirnos en aspirantes al título, fue una temporada clave en 2023 y 2024 empezamos bien, pero tenemos muchas cosas de cara al desarrollo de la temporada. Será interesante ver si podemos mantener el ritmo de desarrollo comparado con los equipos de arriba. Obviamente la temporada pasada no cumplimos con estos objetivos de desarrollo y esta temporada queremos mejorar aquí. Tanto Mike Krack como Fernando Alonso han coincidido en decir algo que realmente estoy bastante de acuerdo con sus palabras que han dicho, y es que no vamos a saber realmente el orden de la parrilla después de Bahrein. Esto lo quiero dejar también claro antes de que lleguemos al Gran Premio de Bahrein y veamos cómo está la parrilla en este circuito, porque Bahrein es un circuito muy característico y esto lo ha comentado Fernando Alonso también. ¿A qué se refiere Alonso o a qué me refiero yo mismo con esto de que Bahrein es un circuito muy característico? Bueno, pues es un circuito de alta carga aerodinámica, es un circuito que degradan muchos los neumáticos, es un circuito que no tiene una serie de curvas que también veremos en otro tipo de circuitos, esos puntos malos que por ejemplo tenía Bahrein como sitio de pruebas y que Barcelona tenía muy bueno porque realmente tenía mucha variedad. Ese es el punto malo de Bahrein y por mucho que veamos un orden en Bahrein, no tiene por qué ser lo mismo la próxima semana en Arabia Saudí, también porque tengamos en cuenta que todos los equipos están muy cerca entre sí. Esto el año pasado ya os lo comentamos también con Aston Martin, lo decía Alonso después del podio en Bahrein, que había que esperar a ver qué pasaba en Arabia Saudí, a ver qué pasaba en Australia, porque podía cambiar mucho la película y es algo que en este punto os lo volvemos a repetir. Puede pasar mil y una cosas
carreras en Bahrein, que no tiene por qué ser así las siguientes carreras, porque hay una igualdad tremenda y porque dependiendo del circuito los rendimientos van a cambiar mucho dependiendo de a qué circuito, qué equipo se adapte mejor. Tienes muchas expectativas para ti, para el equipo, y el equipo ha cumplido con tus expectativas dadas las pocas vueltas que has hecho, y estáis cerca de Red Bull. Esperemos un par de vueltas. Como ha dicho Max, Bahrein es un circuito con características muy particulares, así que quizá hasta Australia o incluso Japón no podremos tener una idea clara del orden, del rendimiento de los equipos. Creo que el coche ha dado un paso adelante, que es el primer objetivo de la pretemporada. El año pasado cumplimos como esperábamos y quizá hayamos dado ese pasito adelante, y si ese paso adelante es o no suficientemente bueno lo averiguaremos en las primeras carreras. Y por supuesto, hoy a Alonso le iban a volver a preguntar acerca de Mercedes. Ya la semana pasada dio una respuesta contundente, que es que no le pregunten más sobre esto porque sabe que es algo que le van a estar preguntando durante todas las semanas y no quería que fuese así. Pero efectivamente no ha llegado ni a empezar el fin de semana y ya le han consultado al respecto sobre esto. En una respuesta que ha dado Alonso bastante interesante, y es en sí que primero tiene que decidir si él quiere continuar, y eso lo ha dejado claro. Ya eso lo hemos hablado aquí en el canal, que Alonso siempre dice que afronta las temporadas desde que volvió a la Fórmula 1 como si pudiera ser la última, y que a partir de China será cuando tome una decisión de si continuar o no. Antes de nada, tengo que decidir si quiero seguir compitiendo o no. Y es algo que tendré que decidir en unas cuantas semanas o carreras. Ahora me siento genial, pero es un calendario exigente y en 2026 habrá nueva normativa que será tentadora o quizá no. Pero veamos, como dijimos en la presentación del coche, me tomaré unas cuantas carreras para decidir. ¿Firmar o no firmar por el equipo Mercedes? Bueno, pues antes de esto, porque Hamilton también ha respondido a en qué situación se encuentra ahora mismo Mercedes, Toto Wolff ha confirmado que a Hamilton no se le firmó en un contrato de más duración. Sabemos que tenía un contrato de 2 años, que realmente era 1 más 1, y se marcha después de solamente cumplir un año, que va a ser este. Toto Wolff ha confirmado que a Hamilton no se le firmó más años porque tienen en mente a Andrea Kimi Antonelli. Sabemos que Andrea Kimi Antonelli es un piloto de 17 años que tienen muy bien valorado en el equipo Mercedes. Desde luego que ese piloto, el italiano, parece que va a ser la nueva joven estrella de la Fórmula 1, pero Mercedes no se lo quiere perder. Ya se perdió por tener una dupla de pilotos y no poderle dar un asiento a Max Verstappen, ha comentado Toto Wolff, y no quería que eso volviese a ocurrir. Hay 2 cosas a comentaros al respecto sobre ello. La primera de esto es que Fernando Alonso, curiosamente, ha dicho en la rueda de prensa que ya lo ha escuchado. Bueno, en las palabras del propio Toto Wolff, que ya lo ha leído. Independientemente de ello, hay 2 cosas a comentaros con respecto a esto que lo he puesto en mis redes sociales. Os recomiendo que lo vayáis a ver porque lo he puesto en Twitter antes que aquí, pero os lo vuelvo a hacer la reflexión. Lo primero de esto es que por parte de Mercedes hasta lo puedo llegar a entender. Quiero decir, tú a un joven piloto de esta forma, de esta magnitud, un piloto que se ve tan grande, tan prometedor, no le puedes dejar atrás. Llevamos varios años sin ver a un piloto de Fórmula... Este año no hay ningún piloto de Fórmula 2. El anterior llegó Sargent, que bueno... Vemos que no llegó Drugovich, que era ganador, ¿no? La generación en la que ganó Schumacher, llegaron Schumacher, Mazepin y Tsunoda. Tsunoda es el único que está en Fórmula 1 y tampoco es un piloto extremadamente positivo. Realmente el único buen piloto que ha salido después del Russell, Norris y Albon, que llegaron en el 19, es Piastri. Y Piastri encima necesitó un año sin Fórmula 1 porque no le pudieron dar el asiento. Ya vimos cómo le salió al equipo que lo tenía no darle ese asiento. El primer año que ya tenía que estar sí o sí en Fórmula 1. Se marchó de allí. Entonces, por este sentido, lo entiendo. Antonelli tiene toda la pinta de que va a ser una de las estrellas para pelear por todo en Fórmula 1. Tiene toda la pinta. Luego se puede torcer, por supuesto. Pero entiendo en ese sentido lo que quiere hacer Mercedes. Y al final el piloto que tienes que sacrificar es Hamilton, porque es el piloto de mayor edad y demás. Dicho lo cual, llevándolo a nuestro tema, llevándolo a
a Fernando Alonso, esto a mí me deja claro que si yo fuese Alonso no me iría. Primero porque a lo mejor está Antonelli el año que viene, entonces veremos en este sentido. Segundo, porque no te van a querer allí. Quiero decir, si estaban dispuestos a desprenderse del 7 veces campeón del mundo, del piloto con el que ha ganado 6 títulos con Mercedes, 8 de constructores, por supuesto Alonso va a ser la primera cabeza de turno en el caso de que Antonelli llegue a la Fórmula 1 y quieran darle ese asiento. Salvo que sea claro que en el 25 es para él, para Alonso, y van a tener un coche ganador, o salvo que Alonso tenga claro que quiere algo a corto plazo, no quiere ni siquiera largo, que por eso no se quedaría entonces en Aston Martin, salvo que esos sean los casos, sí que te puedes ir a Mercedes. Si no, si ya están diciendo que a Hamilton lo que no le querían demasiado tiempo porque iban a fichar a Antonelli, yo por parte de Alonso desde luego que no me iría allí. Así que bueno, era mi simple reflexión sobre esto. Hamilton ha respondido y ha hablado también al respecto sobre Mercedes, sobre si se marcha por el hecho de que Mercedes no esté en una buena posición para pelear por el título. Su respuesta ha sido clara. Estoy emocionado por el cambio, aunque también estoy emocionado por esta temporada. Sé que este equipo va a volver a ganar un campeonato y estaré orgulloso de saber que he sido una parte de ello por todo lo que hemos hecho mientras he estado aquí. Ahora somos un equipo más diverso. Tenemos procesos que han cambiado de cara al desarrollo y habré participado en ellos, pero también tengo ganas de afrontar este nuevo reto. Hay muchas emociones que voy a atravesar durante ese reto, pero es lo que realmente me apetece. Christian Horner ha quedado absuelto de cualquier acusación que se le hiciera sobre su persona por parte de Red Bull. El caso Horner finaliza aquí y Christian seguirá siendo el jefe del equipo Red Bull toda la próxima temporada sin ningún problema. Ha sido un momento de bastante tensión dentro del equipo Red Bull porque estaba teniendo lugar una investigación sobre su figura, pero no va a haber ninguna repercusión. Christian Horner sigue. Hoy esta mañana se ha podido saber que estaba viajando hacia Bahrein. No llegaba al día de prensa, que esto no es nada nuevo. Quiero decir, no tenía nada que ver por la investigación porque Horner normalmente se suele saltar este día para llegar directamente a la primera sesión de libres, pero se ha podido saber eso esta mañana. Ya había mucha gente indicando que efectivamente iba a quedar absuelto de cualquier problema que surgiera y se ha podido saber en el día de hoy. Red Bull, por lo tanto, concluye la investigación sin que haya ninguna repercusión sobre Christian Horner. Veremos también cómo evoluciona esto, porque si es verdad lo que se hablaba, si es verdad que la empleada, que en teoría, esto hoy por ejemplo ha sido tema a tratar también dentro de las ruedas de prensa, se le han preguntado al propio Max Verstappen en la rueda de prensa televisada oficial de la FIA, y han dicho también ahí que tenía todo que ver por una empleada. Que esto, bueno, había dos vertientes, había como dos historias, una que estaban contando que era una empleada por temas de fotografías de índole sexual y otro por temas de comportamiento inapropiado. Bueno, yo sigo sin saber exactamente por qué ha sido, pero lo que veremos qué es lo que ocurre, porque la información que había era que querían emprender acciones legales si seguían su puesto. Bueno, independientemente de ello, Red Bull ha concluido su investigación con que no es culpable, e intentaremos traeros más información con respecto a esto, intentaremos traeros si surge, si sale más información con respecto a qué es lo que ha ocurrido con Horner, por qué sale absuelto, qué es lo que le acusaban básicamente, por qué ha tardado tanto Red Bull. Trataremos por supuesto de comunicárosla, pero esta es la noticia. Christian Horner no tiene ninguna implicación, no sale perjudicado, no ha tenido nada que ver por la investigación que ha tenido ahora mismo lugar. También, por otro lado, a Carlos Sainz le han preguntado si guarda rencor a Lewis Hamilton por sustituirle en el equipo Ferrari, que hoy además la FIA ha jugado con esto seguro, han puesto a Sainz con Hamilton al lado y con Fernando, que Hamilton sustituye a Carlos en Ferrari y Alonso se habla mucho de si esa posibilidad de acabar llegando al equipo Mercedes. Lo han puesto, por supuesto, todo esto adrede. Y Hamilton y Sainz estaban además sentados juntos y le han preguntado a Carlos sobre esto, sobre si guarda rencor, y efectivamente ha dicho que no.
Obviamente no hay resentimiento por mi parte. Tengo muchísimo respeto por Lewis, los éxitos que ha cosechado y ha decidido unirse a Ferrari, y yo hubiera hecho lo mismo en su posición. Es un gran equipo y en la segunda mitad de su carrera o hacia el final, no sé dónde está, solo él lo sabe, es un gran equipo del cual ser parte y lo entiendo. Y Fred tiene una buena relación con él y para mí es una decisión fácil. No tengo resentimiento, me tengo que centrar en mi futuro y mientras tanto haré todo lo que pueda por este equipo, por Ferrari. Que es normal, si es que lo dice el propio Carlos, que es que al final él entiende esa decisión porque él también hizo lo mismo con su equipo de marcharse teniendo un año todavía vigente de contrato para irse a Ferrari. Es completamente lógico y entre ellos no tiene por qué haber nada. Son cosas que ocurre, por supuesto, no lo ha hecho Hamilton con maldad en contra de Sainz, pero pues acaso preguntaban de si guardaba rencor. Ahora que Carlos no tiene contrato, no tiene Carlos Sainz equipo para la próxima temporada, ¿qué es lo que busca en su próximo equipo? Pues esto ha sido interesante. Lo primero, esto ya sabíamos que él quería un proyecto a largo plazo y un proyecto fuerte. Eso es lo que llegó a comentar en otros días anteriores. Pero hoy en las ruedas de prensa de la FIA lo que ha dicho es que quiere también un proyecto que le consiga lo más rápido posible cumplir su objetivo de ser campeón, que ese es el objetivo que tiene en Fórmula 1 y que eso es lo que está buscando, que ahora mismo no le urge prisa cerrar cuanto antes un acuerdo porque quiere conseguir el mejor sitio posible. Esto es interesante porque quizá a mí me da a entrever también que sabe, es consciente de que está ahí la opción de Audi, pero la opción de Audi es un plan Z, es un plan de si no sale nada más, pero él está intentando, yo creo, negociar con o los Mercedes o los Aston Martin o con los McLaren o con los Red Bull, pero con equipos de zona alta. Él está intentando ver qué posibilidades puede llegar a tener ahí, que en Mercedes no son bajas tampoco porque no hay piloto ahora mismo que cubra a Lewis Hamilton, o en Red Bull incluso Checo sabemos que está en su último año de contrato, yo que sé, puedes intentar ahí meter el hocico, eso es lo que está intentando ahora mismo Carlos Sainz antes de si acaso Audi más adelante, pero es que Audi al final en el 26 es lo más probable es que no sea un contendiente al título, pueden ser fuertes, oye, pues sería un paso increíble Audi llegando, irrumpiendo de primeras, pero lo más lógico es que tarden un par de años, entonces por eso quizás es por lo que se retrasa más el anuncio de dónde irá Carlos Sainz. ¿Es un plan? No, todavía no. No sé dónde voy a ir, ni sé cuál va a ser mi mejor opción. Lo que sé es que voy a maximizar mi último año en Ferrari. Quiero tener un último buen año. Es un equipo increíble y quiero darlo todo por el equipo aquí en Maranello. Y de cara a mi futuro, la situación ha cambiado mucho durante el invierno y ahora necesitaré tomarme mi tiempo para decidir dónde ir. Obviamente voy a hablar con todas las opciones disponibles y ver qué proyecto a largo plazo es mejor para mí, para mi carrera y que me aporte la posibilidad de ser campeón del mundo. Estas son las cosas que quiero obtener lo antes posible. Y hablando acerca de Sergio Pérez, que os lo hemos estado comentando ahora mismo, tenemos que hablar también al respecto sobre su futuro. Ya os hemos dicho en muchas ocasiones que el futuro de Checo depende de él mismo, de nadie más. El futuro de Checo depende de sí mismo y depende de conseguir entonces la confianza en Red Bull para que le renueven. ¿Cómo? Lo han dicho Marco, lo ha dicho Horner. Se necesita que rinda bien. Que no rinda como rindió a mitad de la pasada temporada. Incluso Marco fue más literal diciendo que rinda como las últimas carreras. Carreras que llegue por lo menos al podio. Que no caiga en Q2 o en Q1 como le ha pasado durante la mitad de la temporada, que eso ya Checo explicó por qué le ocurrió. Así que con todo eso es consciente Checo de ello y lo que ha llegado a decir es que está seguro de que van a querer que se quede si rinde bien. Sus palabras han sido las siguientes: si cumplo en la pista será fácil para mi representante. Con el paso de los años te agobia menos, cuando eres más joven me preocupaba más. Piensas que la Fórmula 1 es demasiado grande cuando llegas y cuando ya estás aquí es solo un deporte. En Red Bull quieren que rinda a mi mejor nivel y si lo hago estoy seguro de que van a querer que me quede. Tenemos buenos años por delante, quizá no muchos,
pero sí varios. Y para finalizar, Daniel Ricciardo ha respondido a las constantes críticas que ha estado recibiendo el Bicarb 01 con respecto a la copia que podría ser la del RB19, y ha lanzado dardos incluso. Pero yo estos dardos los vais a ver también aquí porque claro, en el titular queda muy bueno, pero ahora os lo decimos. Porque yo estos dardos, más allá de ahí, los entiendo como que no van a ser competitivos, o por lo menos creo que es hacia lo que se quiere referir. Ahora vais a entender sus palabras, pero es que al final lo que él dice es que no son el Aston Martin del año pasado, que ya recordemos que se les acusaba mucho de ser muy similares al Red Bull, o no son el Mercedes Rosa, que también tiene que ver con la misma estructura porque fue Racing Point en 2020, que era el equipo que fue luego Aston Martin. Pero bueno, ya sabéis que se hablaba de... Bueno, y no, se hablaba no, que es que fueron sancionados, porque en teoría en cuanto a frenos tenían más información de la que teóricamente se puede llegar a obtener, entonces desde luego había habido algo ahí ilegal, pero luego en sí el resto del coche no te hubo problemas porque simplemente sí se parecía que era el Mercedes del año anterior, el de 2019, pero pintado de rosa, básicamente. Pero ahora os leo sus palabras y vais a entender a lo que me quiero referir yo aquí, pero que al final lo que él dice, lo que él está intentando decir es que no van a ser competitivos como esos dos coches. Aston Martin el año pasado empezó en un podio, aquel Mercedes Rosa empezó siendo muy fuerte, acabó cuartos en el Mundial de Constructores a puntos de McLaren, que esos puntos fueron los que les faltaron, fueron los que les quitaron por la ilegalidad de haber copiado los frenos de Mercedes. Entonces, esos coches habían sido competitivos y es lo que él dice que no cree que vayan a ser, que van a estar un pelín más abajo. Las palabras de Ricciardo han sido las siguientes: tendremos nuestras respuestas en 48 horas, ahora menos a cuando dijo estas palabras. Pero creo que algunos piensan que es eso y que vamos a ser el Aston del año pasado o el Mercedes Rosa de hace unos años. Vamos a ver, me encantaría sorprenderme a mí mismo y estar luchando por un podio, pero yo diría que una vez que consigamos el resultado del fin de semana, la gente se calmará un poco. Al final, es lo que digo, yo entiendo de estas palabras que se refiere a que no van a estar en esas posiciones en las que esos equipos sí estuvieron, porque no es una copia del RB19 tan descarada, que realmente eso lo hemos visto. Tiene muchas similitudes, hemos visto un gran paso adelante del coche, no es tampoco un RB19 y yo creo que va a ser competitivo, habrá circuitos en los que van a ser muy fuertes, pero yo ya os dije mi predicción con respecto a ellos y me mantengo. Esto ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto, déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta y suscríbete para no perderte ningún otro contenido diario del que realizamos. Va a dar comienzo el Gran Premio de Bahrein, está ya a la vuelta de la esquina y hay mucho contenido que os vamos a contar, así que no te pierdas nada del contenido diario que vamos a realizar durante este Gran Premio de Bahrein, porque por supuesto va a haber y mucha acción en pista.